Hola, buenas. Este es un nuevo vídeo de Avanza Literaria. Ella es Teresa y yo soy María. Hoy os mostramos un unboxing de colaboraciones. Muchísimas gracias a todos. Estamos pendientes de que lleguen más libros y no lo hemos podido incluir en este, así Sí. que Pero bueno, este va a ser pequeñito, un Sí. unboxing pequeñito. Y bueno, empezamos con... ¡Tachán! ¡Ah, qué ganas! ¿Lo abro? Sí. Ábrelo. A De ver. Amazon. Los paquetes de Amazon, De Amazon. que tienen WhatsApp. Son súper fáciles de abrir. No sé de qué te quejas. Toma. De eso me quejo. ¡Ay! Que ya sé cuál es. Diagnóstico Adelante, antología para la lucha contra el cáncer. Tenemos que hacer ¡Ay, un qué especial. bonito! Este es el que me dijiste. Sí, tenemos que hacer un especial. Me encanta. Porque- Haremos un especial. Porque chicas y chicos, no hay nada malo en reconocer nuestro cuerpo y analizarnos bien y controlarnos y diagnosticarlo lo antes posible. Y con apoyo Sí, también. y es una lucha muy difícil, pero se consigue. Además, hoy en día es muy raro que alguien de tu familia, aunque sea más lejano, lo que sea, haya pasado por un cáncer. Que yo creo que en casi todas las familias Sí. ya, por desgracia, la verdad. Sí. A mí me hace mucha Y ilusión. dice, una palabra, una de maldita, una que trae tras de sí una tormenta de sentimientos, sentimientos aflorados del miedo, del ¿por qué a mí?, del ¿qué me deparará el futuro? Pasado ese momento surge el luchador que lleva dentro toda persona, esa que se convierte en heroína ante nuestros ojos y que en todo momento irá acompañada por sus seres queridos. Pero esta lucha no podría llevarse a cabo sin la investigación y el estudio de los profesionales. Ahí es donde entramos los demás, ayudando con nuestras aportaciones a conseguir fondos para que pronto sea tan fácil curar el cáncer como borrar esta palabra de una hoja de papel. Y Es que todos los beneficios sí, que cuando compréis este libro van para la lucha contra el cáncer. Sí. Así que de aquí las dos queremos decir que Por lo favor. compréis, que es una ayuda Sí. contra el cáncer. Y la autora, gracias a esta colaboración, o sea, ella en lo que ha hecho ha sido que el dinero que le ha costado enviárnoslo lo ha destinado a esto. Y además la portada me gusta mucho. Y a mí, es muy bonita. Y bueno, ahora con el siguiente. Chun, chun, chun. Bueno, este es más fácil. De Y correo. no tiene abre fácil. ¡Ay, hay dos! ¡Sí! ¡Hay dos! ¡Bien! ¡Ah! El bosque prohibido. De Carolina Iniesta. Iniesta. Premio Victoria Kane y Ambesca de cuento. Mira, qué bonito. Yo la N al revés no la Qué entiendo. bonito. Y a ver el Sí. otro. Nos ha puesto dedicatoria. Sí. ¡Ay, el jardín Para encantado! las guapísimas amantes literarias, muchas gracias por difundir la lectura y la cultura. Disfrutar de esta aventura. Pues muchísimas gracias. ¡Ay, El bosque prohibido. también aquí nos lo ha puesto! Sí. Ah, esta aquí es la segunda parte. Y es así más juvenil, infantil, pero eso, también son libros cortitos. Nos No lo encanta. leeremos. Sí. Qué bonito. A mí Este me recuerda a un cuadro que tengo en casa. ¿No te recuerda al cuadro que tengo en el mueble del salón? Sí, es muy parecido. Es súper igual. Me gustan, sí, seguro que nos gustan. Sí. Y aunque sean también más para niños, oye, ¿por qué no? Hay que leer de todo. Y yo creo que los libros de niños no siempre son contra. Tanto de niños. Los han escrito adultos, ¿vale? Exactamente. Sí, sí. Bueno, lo vamos a leer. Muchísimas, muchísimas gracias. Es súper bonito. Amazon también. Ahora, Amazon. ¿Por dónde lo Qué abro? fácil te está resultando abrir el paquete, ¿no? Sí. Tía, si es que el fiso, esto es... Lo que le ponen es tremendo. Madre mía. Ahí hay y algo un papelito. suelto. Sí. Creo que es el envío. Sí. No. Ah, que nos ha enviado un espero y mensaje. deseo disfrutes de esta historia de Ana B. Pellicer. Es que no sé cómo se pronuncia. El misterio. Pellicer. El misterioso lienzo del maestro de De Nat. De Ana B. Pellicer. Una novela de misterio. La pugna entre el maestro de Nan, pintor y luchador por la igualdad social y Merino. Esbirro de tal. Sí, sí. Sí, sí, me gusta. Tiene buena pinta. Sí, sí, una novela de misterio, además es cortita, no es muy larga. Y también en Barcelona ambientado. Sí. Además Me que gusta. ahora a mí me vienen bien sobre todo los libros chicos porque la verdad es que tengo un examen muy gordo dentro de nada y estoy ahora mismo un poco prof.
pero... Ánimo. Sí, nos lo leeremos todo. Muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias, de verdad. De verdad. Sí, gracias. Y bueno, en cuanto los leamos, vídeo reseña. Sí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Sí. Y hasta la próxima.